Alfa y Omega TV, por una cultura que transforme. Estamos muy contentos nuevamente de estar aquí con ustedes en este día tan hermoso, y de veras estoy muy agradecida a Dios, por esta plataforma tan maravillosa que Dios ha dado, que es Alfa y Omega, donde podemos llevar la palabra de Dios a donde Él quiera que llegue. Y hoy es un día de esos y eso me goza mucho. Estoy orando mucho por esto, para que el Señor siga usando todos los medios habidos, para que la palabra se expanda todos los lugares de la tierra. Eso es lo que queremos. La palabra de Dios, ¿verdad?, cubra la tierra como las aguas cubren el mar. Quiero hacer una oración para dar inicio en ese día también, darle gracias a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchísimas gracias, Dios. Padre, gracias de veras porque tú nos bendices, Padre, porque ese día, Señor, es para glorificar y honrar tu nombre, Señor. Que tu palabra sea clara, Señor, en este momento para todas las personas que lo están escuchando, Señor. Gracias porque cada día hablas tú a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque siempre nos tienes al día, Padre, porque siempre tú quieres que te conozcamos más y más, Padre. Por favor, en el nombre de Jesús te pido que tú nos hables en ese momento, Señor. Que sea tu palabra clara, Señor. Abre nuestro entendimiento, nuestros oídos, Señor. Todo nuestro ser, Padre. Y estar conectados a ti, que es lo más importante, Señor. Alabo y bendigo tu nombre por ese tiempo tan maravilloso que nos das, Señor, para hablar de tu palabra, Cristo. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. La prédica anterior que tuvimos, que se llama En su presencia, les dije que iba yo a seguir hablando sobre algo de esto. Dios me ha estado hablando muchísimo, poniendo en mi corazón una carga muy grande para que la gente y las personas, todos nos volvamos a nuestro Dios. Todas las cosas que vivimos, que pasamos, todo lo que estamos, entonces esa normalidad y modalidad y todo lo que estamos viviendo con esa pandemia y todas las cosas nos ha distraído mucho también. Nos ha llevado a buscar de Dios, claro que sí, pero también nos ha distraído mucho. Y una de las cosas que el Señor me muestra es que hablemos sobre de eso. Todos tenemos que buscar y regresar a esa presencia bendita de Dios, a vivir con Él. Por eso hablábamos en el estudio pasado, la prédica es que la presencia de Dios es el hábitat del hombre. Donde nosotros como humanos debemos de vivir es con Dios, es en Dios. Por eso Él hace ese huerto del Edén que les hablaba. Por eso Él tiene esa relación, esa comunicación en cada momento con el hombre. Y era lo maravilloso, ¿verdad? Dice que Él se paseaba y platicaba con el hombre. Y Adán y su mujer estaban allí en esa presencia de Dios. En cada momento ellos podían hablar con Dios. Y claro, ¿verdad? Sabemos la historia, sabemos lo que hemos estado hablando, que pues ellos pecaron, desobedecieron la voz de Dios. Y al pecar, ¿qué es lo que pasa? Se rompe esa relación con Dios definitivamente. Dice la palabra de Dios, la paga del pecado es muerte. Y muerte quiere decir separación. Y esto es lo que trajo desde entonces. Esa separación nos sacó de nuestro hábitat, nos sacó de la presencia de Dios y muchos andamos perdidos, muchos andamos sin Dios, sin esperanza, muchísima gente. Otros que hemos conocido a Cristo, que nosotros hemos recibido al Señor como nuestro Salvador y nos hemos vuelto a la presencia de Dios, somos muy distraídos en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Y eso de nosotros tenemos que estar muy alertas y decir, Señor, yo quiero volver a estar en ti,
a vivir en ti, como eso es lo que has querido siempre, Señor. Y por eso hoy quiero continuar en esta palabra, esta plática de su presencia, pero ahora es el camino a su presencia, ese camino que nos lleva a la presencia de Dios, nos regresa a la presencia de Dios, porque el pecado los separó. Por eso quiero que vayamos a Romanos. En Romanos capítulo 5, vamos a estudiar los versículos de 12 en adelante. Voy a estar leyendo la Nueva Traducción Viviente y desde el versículo 12 dice muy claramente, me gustó mucho este pasaje y de veras le he pedido mucho a Dios que Él sea quien hable. Le he pedido mucho al Señor que esta palabra sea clara en nuestra vida, que hable primeramente a mi corazón para que pueda ver al corazón de todos nosotros. Y por eso dice la palabra del Señor aquí en Romanos capítulo 5, versículo 12 en adelante, dice, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte. ¿Qué es lo que dice? Como dice la palabra de Dios, que la paga del pecado es muerte. Cuando Adán peca, entra el pecado en sus vidas y el pecado trae separación, nos aleja de la presencia del Señor. Y eso es lo que Satanás quiere, eso es el enemigo de nuestras almas. Por eso que Dios, ¿verdad?, está, ahora que sabemos que estamos viviendo los últimos tiempos, ahora que sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles en realidad, todo esto que estamos viviendo es escrito en la palabra de Dios. Todo esto hemos oído de muchas cosas que han pasado, pero cuando las cosas son mundial, cuando todo el mundo está aconteciendo eso, es porque lo que está en la Biblia se está cumpliendo. Y esto de esta pandemia, sabemos que es mundial y todas las cosas que están aconteciendo y muchísimas cosas que se está cumpliendo la palabra del Señor. Y por eso dice el Señor, sabemos que no quiere que nadie se pierda. El corazón del Padre es que nadie se pierda. Y esa es la carga que ha puesto en mi corazón para hablarte y decirte y decirnos a nosotros en su palabra que tengamos cuidado. De lo único que nos puede separar de ese hábitat, de esa presencia de Dios, es el pecado. Y el enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar. Y por eso dice aquí, dice, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Por cuanto todos pecaron, dice la Biblia, están destituidos de la gloria de Dios, separados de Dios, lejos de Dios. Esto es el resultado del pecado. Dice, es cierto, dice versículo 13, es cierto, la gente ya pecaba aún antes de que se entregara la ley, pero no se le tomaba en cuenta como pecado, porque todavía no existía ninguna ley para violar, definitivamente. Pero ya desde el momento que entró el pecado al mundo, hubo separación. Hubo separación, por cuanto todos, dice la Biblia que todos hemos pecado. Dice en el Salmo 51 que el pecado, que en pecado nos concibió nuestra madre. Desde que nacemos con el deseo de hacer lo malo. Pecamos, como dice aquí la Biblia, aunque no había ley, pecábamos. Y todavía no se juzgaba como en esta forma. Se castigaba de otra manera. Entonces, por eso es muy claro. Es cierto que la gente ya pecaba aún antes de se entregara la ley, pero no se le tomaba en cuenta como pecado, porque todavía no existía ninguna ley para violar. Versículo 14 dice, sin embargo, desde los tiempos de Adán hasta los de Moisés, todos murieron, incluso los que no desobedecieron un mandamiento explícito de Dios como lo hizo Adán. Todos murieron, ¿verdad? Lejos de Dios, lejos de la ciudadanía de Dios. Dice, ahora bien, Adán es un símbolo, una representación de Cristo, quien aún tenía que venir. Pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios. Qué tremendo es. Adán fue un símbolo, ¿verdad? Él separó
de ese hábitat, de esa presencia de Dios, por ese pecado que él hizo. Dice que por un hombre entró el pecado y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó por todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos tenemos esta herencia del pecado. Todos tenemos esta herencia del pecado. Y esa es la razón por la cual Dios dijo, ¿verdad? Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Si no se derrama sangre, no hay remisión de pecados. Cuando, como decíamos, ellos inmediatamente cuando se dieron cuenta que estaban desnudos, se cosieron delantales con hojas de higuera y se cubrieron. No tenían otra manera. Pero Dios sabía que la única manera de enseñarnos que tenían que ser cubiertos es a través de la muerte, a través del derramamiento de sangre. Y Él los cubre como un símbolo de lo que Jesucristo, nuestro Señor, iba a hacer en su tiempo. Y por eso fueron cubiertos con estas pieles de animales. Para poder sacar esas pieles tuvieron que derramar su sangre, tuvieron que morir. Entonces es importante que nosotros estemos, esto lo hemos oído, lo hemos predicado, pero yo te quiero decir de veras, esto hace que tú puedas pensar un poco más y decir, no quiero estar separado de Dios. Yo no quiero vivir lejos de la presencia de Dios, lejos de su gloria, lejos de todo lo que Él tiene preparado para mí. Si hay un medio maravilloso en el cual yo puedo acercarme a Dios, si hay algo que Dios, sin que yo tenga que hacer nada, sin que me cueste nada, sin que tenga yo que pagar nada, hay un camino, hay un medio maravilloso, yo quiero ir. Y esto es por eso te estamos diciendo. Tenemos que estar pendientes. Tenemos que estar ya listos y decir, no quiero estar lejos del Señor. El enemigo no quiere irse solo, ¿verdad?, al infierno, donde será el lloro y el crujir de dientes. Por eso Dios nos está hablando con tanto amor. Vuélvete a mí y yo me volveré a ustedes. Eso es lo que el Señor nos dice. Y por eso, ¿verdad?, sigue hablando la palabra del Señor. Sin embargo, desde los tiempos de Adán hasta los de Moisés, todos murieron, incluso los que no desobedecieron un mandamiento explícito de Dios, como lo hizo Adán. Ahora bien, Adán es un símbolo, una representación de Cristo, quien aún tenía que venir. Jesucristo, nuestro Señor, tenía que venir. Adán simboliza el hombre, la carne humana, ¿verdad? Cristo vino a hacerse hombre para morir por nosotros. Él vino, Él fue creado como hombre, Adán, pero Él cayó en pecado, no obedeció la voz de Dios. Y Cristo vino a hacer la diferencia. Por eso, pero lo dice muy claramente en este pasaje. Yo le pedí a Dios que me mostrara un pasaje para continuar esto. Y de veras que cuando Dios me da este pasaje, digo, Padre, que claro está lo que tú quieres, lo que hemos vivido a través de cuando el pecado entra al mundo. Y entonces por eso es que nosotros tenemos que estar, ¿verdad?, buscando cada día más de Dios. Dice el versículo 15, pero hay una gran diferencia. El 15 dice, pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios. Sabemos que no merecemos ese gran regalo, ese gran amor, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Y eso es lo que el Señor quiere, esa vida eterna. Cada uno de nosotros es volver al Padre, volverse a habitar donde nosotros no tenemos a un Dios muerto, sino a un Dios vivo. Jesucristo, Él resucitó también, Él vive en el cielo y tú y yo un día vamos a resucitar para vivir eternamente. Estamos en este mundo, ¿verdad? Sí, lejos, sacados del paraíso. Un día vamos a ir porque Él está preparando ese lugar, pero ya en el camino de Cristo, buscando esa presencia de Dios cada día y cada día. Dice que ese regalo inmerecido de Dios, pues el pecado de un solo hombre, que es Adán, trajo muerte a muchos. El pecado de un solo hombre
trajo muerte a muchos. Por eso que hay, eso es la paga de ese pecado. Por eso es que tú y yo merecemos morir. Esta es la paga del pecado. Pero la dádiva, el amor de Dios, el regalo de Dios, ¿verdad? Lo hizo a través de su Hijo Jesucristo. Y dice, pues el pecado en un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos, pero aún, dice, más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre, y este es Jesucristo. Este es nuestro Señor Jesús. Este es el Hijo perfecto de Dios. Este es el unigénito Hijo de Dios. El que Él envió y que Cristo, nuestro Señor y Salvador, lo hizo voluntariamente. Él nos creó y nos hizo, y todo el corazón y el deseo de Dios es para vivir siempre en Él. Siempre con Él. Siempre en su presencia. Y el anhelo de Él es que volvamos a Él. Y es tiempo de volvernos al Señor. Y si nosotros nos volvemos, Él se vuelve a nosotros. ¿Qué es lo que quiere? ¿Por qué? Porque está preparando todo este gran viaje tan hermoso para ir a ese lugar que ha preparado para sus hijos. Para todos los que le hemos recibido como nuestro Señor y Salvador. Entonces Él nos da este regalo tan hermoso, dice, y el resultado del regalo del favor inmerecido de Dios es muy diferente de la consecuencia del pecado de este primer hombre. Pues el pecado de Adán llevó a la condenación, pero el regalo de Dios nos lleva a ser hechos justos a los ojos de Dios, a pesar de que somos culpables de muchos pecados. Y eso es importante y maravilloso que nosotros tenemos, ¿verdad? Sabemos que el pecado entró por un hombre. Sabemos que todos nosotros heredamos ese pecado. Fuimos lejos, estamos del Señor por el pecado. Por cuanto todos pecaron, como lo hemos estado repitiendo, todos traemos esa herencia. Pero el Señor no nos creó para estar lejos de Él. El Señor nos creó para estar en Él. Y Él tuvo que mandar a su Hijo Jesús a morir en la cruz para derramar su sangre y hacernos salvos, volvernos a ese camino. Dice el Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces nuestra mirada y todo tenemos que estar fijos en ese autor y consumador de la vida. En Jesucristo no hay otro camino, no hay otra forma de volvernos a Dios. No hay absolutamente. Dios nos creó con un libre albedrío. Tú decides qué camino tomar. Hay dos caminos. Un camino que nos lleva a la vida eterna, a estar con Dios, y un camino que nos lleva a la muerte eterna, a estar lejos y completamente separado de Dios. Él nos muestra, no hay en medio, solamente hay dos caminos. Y tenemos que escoger. Dios nos ha creado, no títeres, no robots, no nada de eso programados. Tenemos un pensamiento y nosotros tomamos decisiones. Si quiero tomar, porque hay camino de vida y hay camino de muerte. Y dice el Señor que cuál camino vamos a escoger, el camino de vida o el camino de muerte. Y Él dice, yo te aconsejo que tomes camino de vida. Y ese camino de vida es Jesús. Es el único. Y por eso aquí me gusta cómo lo explica esa versión. Y el resultado del regalo del favor inmerecido de Dios es muy diferente de la consecuencia del pecado de este primer hombre. Este primer hombre, el pecado de Adán, nos lleva a la muerte, a separación, a estar lejos de Dios. Pues el pecado de Adán lleva a condenación, pero el regalo de Dios nos lleva a ser hechos justos a los ojos de Dios. ¡Qué hermoso! Nos lleva a ser justos a pesar de que somos culpables de muchos pecados, a pesar que soy culpable, a pesar que eres culpable. Él nos hace justos porque Él no nos ve directamente a nosotros, no me ve directamente a mí, no te ve, se ve directamente a ti, sino ve a Cristo. Él lo ve en nosotros y por eso nos puede ver justos. Porque Jesucristo nos justifica.
A pesar de que hemos cometido pecados, a pesar de que somos pecadores y que hemos hecho cosas malas que a Dios no le agrada, pero que nosotros hemos reconocido que solo hay un camino y hemos ido a ese camino. Y no importa lo que hayamos hecho, no nos ve ahora, ¿verdad? A nosotros tal y como somos, porque Él nos mira a través de su Hijo Jesucristo. Nos mira a través de Él y por eso puede decirnos que somos justificados pues por la fe. Tenemos paz para con nosotros por medio de Jesucristo. Y eso es lo maravilloso, ¿verdad? Pues el pecado de Adán, dice, los llevó a la condenación, pero el regalo de Dios nos lleva a ser hechos justos a los ojos de Dios, a pesar de que somos culpables de muchos pecados. Y este es el gran amor de Dios. Este es el gran amor de Dios. Y dice el 17, pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos. Y eso es, la muerte reinara, ocupa un lugar que no quiere salirse, quiere quedarse allí, ¿verdad? Pero aún dice, y después del pecado de un solo hombre, Adán hizo que la muerte reinara sobre muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia. Porque todos los que lo reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Por eso es importante que hay veces nosotros no queremos, la gente en general no quiere escuchar el nombre de Jesús, no quiere escuchar el nombre de Jesucristo. Cuando tú te acercas y dices Jesús te ama, Jesucristo murió por ti, te dicen que eres religioso, te voltean la cara, te dejan de ser tus amigos y muchas cosas pueden pasar. Diles Dios te bendiga, no dicen nada. Diles, que Dios vaya contigo. Gracias, igualmente te dicen. Y la palabra Dios para ellos, como no quieren nada saber del Redentor del mundo, Jesucristo, lo escuchan así. Pero diles de Jesús. Por eso usemos este nombre que es sobre todo nombre. Ese nombre que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Porque Satanás no deja que nosotros pronunciemos el nombre de Cristo porque la gente no quiere. En cambio, ella es el que hizo. Él es el único camino. Es el único que nos puede llevar a nuestro hábitat nuevamente. Es el que nos puede llevar a la presencia de Dios. Nadie más, dice Él, nos lleva a Dios. Entonces, es importante que nosotros entendamos esto. Tenemos que ser más aguerridos. Ahora que debemos de predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo, hablemos de Cristo, hablemos de Dios. Hablemos del gran amor de Dios que mostró a través de su Hijo Jesucristo. Tenemos nosotros que hacer eso. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reine sobre muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que lo reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Cuando nosotros hemos recibido a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, cuando nosotros hemos decidido vivir una vida recta, volver al camino que es Jesucristo, ir a Él, que nuestros nombres, saber que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Mi vida es entregada a Dios. ¿Sabes una cosa? Nuestros pecados, todos nuestros pecados han sido perdonados por ese regalo maravilloso que hizo Dios a través de su Hijo Jesucristo. Él cargó nuestros pecados. Él se llevó todos nuestros pecados en la cruz del Calvario. Nosotros, ¿verdad? Caminamos en esta vida, sí pecamos, sí hacemos cosas, pero no practicamos el pecado, porque la palabra de Dios dice que el que practica el pecado no es de Dios, es del diablo.
nosotros caminamos y vivimos creyendo y caminando, ¿verdad? Y decir, Señor, líbrame de todo pecado, de toda contaminación. Nos estamos cuidando. Sí, como dicen, el polvo del camino nos ensucia, pero la palabra de Dios, cuando vamos a la palabra, que es el lavamiento del agua por la palabra, leemos la palabra, es como darnos un baño tremendo, un baño a nuestra vida y volvemos a estar, porque la sangre de Cristo ya nos limpió de todo pecado. De todo pecado. Hemos sido lavados, hemos sido perdonados. Ahora es limpiar nuestra vida. Por eso Dios ha dejado la Biblia. Por eso Dios ha dejado la palabra. Para que nosotros seamos libres de toda contaminación. Es espejo para nosotros también, para ver cómo quedamos, ¿verdad? Y eso es lo que debemos de ver cada día en nuestras vidas. Cómo estamos en ese espejo que es la palabra de Dios. Y así termina de un solo hombre, Jesucristo. El versículo 18 dice así. Así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos. Por eso dice que todos pecamos. Todos nacimos con el deseo de hacer lo malo. Por cuanto todos pecaron, nadie puede decir que no. Todos, desde un bebé chiquitito que hace sus berrinches, naciendo y todo, ¿verdad? Aunque no lo hace en voluntad, pero todos pecamos. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos. Así dice el 18, un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y una vida nueva para todos. Qué hermoso, qué hermoso regalo, qué hermoso de veras que sí estábamos perdidos, estamos rumbo a condenación, pero allí Cristo nos encontró. Allí estamos, ¿verdad? Y si tú eres un hijo de Dios y tú sabes que has recibido a Cristo, que en tu corazón vive y te has descuidado de buscar la palabra de Dios, has descuidado tu relación con Dios, has descuidado tu vida, que debe de ser una vida de testimonio. Vuélvete a Él, vuelve a tu hábitat. Vuelve esa vida que el Señor quiere para nosotros. Regresa al Señor a través de su Hijo. Y si nunca lo has hecho, es el momento de veras que nosotros podamos pensar, yo quiero eso. Yo quiero entrar en ese camino que me vuelve a Dios. Porque si todos hemos pecado, ¿verdad? Y estamos destituidos, estamos separados de Dios, ¿verdad? Tenemos este regalo, que lo estamos leyendo, el 18. Así que un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia, un solo acto de amor de Cristo trae una relación correcta con Dios. ¿Qué es lo que hace entonces el que Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, Dios mismo hecho carne y venir a habitar entre nosotros y ver su gloria como la del unigénito Hijo del Padre, llena de gracia y de poder y de verdad? Eso, cuando nosotros podemos entender quién es nuestro Señor Jesucristo, por qué vino y por qué cuando estamos lejos de Dios aborrecemos ese nombre, no queremos oírlo, no queremos nada. Y si supieran que este es el regalo que Dios, estamos despreciando ese regalo que nos puede llevar a la vida eterna. Y Él nos lleva a la relación nuevamente con Dios, a una intimidad con Dios. Es el único que nos puede llevar a través del Espíritu Santo de Dios. A través del Espíritu Santo de Dios. La obra redentora de Cristo nos acerca nuevamente al Padre. El amor del Padre al enviar a su Hijo nos hace que volvamos a Él. Y la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas nos lleva a ser match juntos para caminar en esa verdad, para vivir lo que Dios quiere que vivamos. Y nadie nos va a separar del amor de Dios, ¿verdad? Por eso dice, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación. Y eso es lo que estamos hablando en estos temas. Esa relación, esa intimidad con Dios, ese lugar de la presencia de Dios, ese lugar de estar en los pies de Cristo. Ese es el lugar donde tú y yo debemos de estar. Pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos.
Nuestra vieja vida pasada ya pasó, ya se perdió. Las cosas viejas pasaron, pero en Cristo ahora tenemos todo nuevo. Todo nuevo. Dios perdona todos nuestros pecados pasados desde el momento que recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Somos nuevas criaturas. Todo está atrás. De hoy en adelante tu vida, como dice aquí, es vida nueva para todos. Y es lo que el Señor nos quiere regalar. En el versículo 19 dice, por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores, pero por un solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos, lo que hablábamos. En el 20 dice, la ley de Dios, o sea, su palabra, fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. ¿Para qué es la palabra? ¿Para qué es la ley? Decir, wow, de veras que, Dios mío, no merezco este regalo. Mi vida, por eso es como un espejo. Es como piedra también donde puedes tropezar y darte cuenta. Es palabra de Dios. Es nuestra brújula. Es el lugar, ¿verdad?, donde vamos y ahí vamos a entender y conocer nuestra relación, nuestro estado, cómo estamos ahora. Y eso es lo que queremos en la palabra de Dios llevarte. Dice el 20, la ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta que la magnitud de su pecado. Pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Solos no podemos. Definitivamente solos no podemos dejar de hacerlo mal. Solos nunca lo vas a poder lograr. Si siempre has querido salir de una fornicación, adulterio, de droga, si has querido salir del alcoholismo, del tabaquismo, de cualquier cosa de esa, y has jurado y has ido a muchos lugares a que te ayuden y esto, y sales y 2, 3 a la semana caes de nuevo y dices no puedo, ¿qué más debo de hacer? Y aunque quieras salir, porque te das cuenta que estás hundiéndote cada día más, yo te digo, no vas a poder. Yo tampoco podría. Solamente en Cristo. Solamente tú acércate a Dios, acércate a Jesús, el Hijo de Dios, y dile, yo quiero contigo. Y es el único que nos puede apartar del pecado. Es el único. Sin nadie más. Jesús te puede ayudar. Ese es por eso que había ley. Y esa ley decía que si pecabas, pues te apedreaban, te mataban, ¿sí? Te sacaban completamente como alguien que tenía lepra lejos. Siempre esto feo que contamina es alejarte de la comunidad, de la presencia de la gente que ama al Señor o que está sana. Eso es lo que también simboliza la lepra, el pecado, lejos. Pero Dios, a través de su Hijo Jesucristo, de esa relación que podemos tener con Él, nosotros podemos tener entrada nuevamente, ¿verdad? La ley de Dios fue entregada al 20 para que toda la gente se diera cuenta que la magnitud de su pecado, pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Cuando Dios se dio cuenta, no, tengo que enviar a mi hijo. Tengo que padecer, derramar su sangre. Se habían estado matando corderitos, ovejitas, se mataban tortolitas, palomas, lo que sea, lo que la gente pueda tener para que ese año sea remitido su pecado, sacado completamente, y se les hablaba, pero antes del año ya habían vuelto a caer y tenían que volver a matar otro animal y volver a matar otro animal, porque esa sangre lo único que les podía hacer es acercarse a Él. Pero cuando Cristo viene, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, cuando el pecado estaba ya a todo lo que daba, a todo esto, ¿verdad? Jesucristo vino a la tierra a derramar su sangre para que tú y yo tengamos acceso nuevamente al Padre. Y esto es lo que en estos tiempos Dios quiere, que vuelvas a Él. Como hablábamos la semana pasada, el hijo pródigo, ¿verdad? Él se va, pero el Señor es una figura de esto también. Dios te está esperando. Te espera con los brazos abiertos.
Dios. Nos espera para volver a Él y entrar en Él. Por eso es que, aunque el pecado sea más grande, la gracia de Dios sobreabunda para que digas, yo quiero. Ahorita que estamos en muchas cosas terribles, mucha gente está pues alejándose de Dios porque dice, ¿dónde está Dios? Me quedé sin trabajo, estoy enfermo, se me murió un familiar, gente de COVID y muchas cosas y te culpas, ¿verdad? Y estás buscando y diciendo y te aparta eso de Dios. Eso es lo que el enemigo quiere. Él no se quiere ir solo. Pero Dios, el corazón del Padre es que nadie se pierda. Todos vuelvan al arrepentimiento. Dice versículo 21, entonces así como el pecado reinó sobre todos y los llevó a muerte, o sea, separación de Dios completamente, ahora reina en cambio la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en relación. Vuelve a hablarse esta palabra, en relación, en unidad, en acercarnos al Padre. Y dice, el pecado nos lleva a muerte, ahora reina en cambio la gracia, que es el regalo de Dios. Dice, la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en la relación correcta con Él. Solamente ese camino que es Jesucristo. Podemos volver a nuestra verdad, su presencia. Y ese es el camino para volverse a su presencia. Nos pone en la relación correcta con Él y nos da como resultado la vida eterna. Ya no muerte eterna, sino en Cristo Jesús tenemos una vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Y esa vida eterna es la que entonces, ¿verdad? Cuando Jesucristo murió, iba a morir, les decía a sus discípulos, no se pongan tristes. Sí voy a morir, pero voy a ir a mi Padre. Y voy a preparar lugar para ustedes, porque donde yo estoy, yo quiero que ustedes estén. Y hoy eso es lo que te dice el Señor. Estoy preparando lugar allí, donde es en ese nuevo lugar, ¿verdad? Edén, o lo que le queramos llamar, en el cielo, el vivir con el Señor eternamente, es lo que Él anhelaba, de que volvamos a la presencia. Y ahorita es tiempo que en medio de todo esto que estamos viviendo, en medio de toda esta contaminación, en medio de todo, por eso nos ha llevado a estar en nuestras trincheras, a estar en nuestro hogar, estar allí para buscar más su presencia, para acercarnos más al Señor, y nada ni nadie nos aparte de Él, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo porvenir. Nada ni nada nos separará del amor de Dios. Y esto es lo que esta carga, ¿verdad? Este corazón, este deseo de Dios, porque viene del corazón del Padre, que no nos perdamos nadie. Por eso yo te invito que estos temas los compartas, les digas a la gente, y más la gente que se está perdiendo, que se está alejando de Dios, que Dios toque su vida, porque qué triste, ¿verdad? Qué triste es que mueran sin esperanza, sin Dios, y que se vayan rumbo a esa muerte eterna, teniendo un camino, una dirección para ir a una vida eterna. Si hoy tú le quieres decir al Señor, yo quiero recibir a Jesús, yo quiero entrar a ese camino, yo quiero ir a esa luz, porque dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz verdadera. Y este es Cristo. Y eso es lo que hoy queremos hablarte con todo el corazón, para que nadie de nosotros se pierda. Y de veras, Dios no quiere. Por eso está hablando, por eso estamos predicando, por eso Dios está levantando estas plataformas como Alfa y Omega. Damos gracias a Dios por eso tan maravilloso que Dios está haciendo, para que su palabra se expanda donde quiera. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchísimas gracias, Señor, por este tiempo maravilloso que nos has dado. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque ella es luz, es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Gracias porque nos lleva a ese camino que eres tú, Padre, por ese camino que eres tú, Jesucristo. Gracias, Señor, porque nos volver otra vez a ti, Señor, a esa relación de intimidad contigo.
Llévanos a ti, Señor. Aquí estamos, Padre, y tú conoces las personas, Señor, que están escuchando y que todavía no saben qué va a ser de su vida cuando mueran, hacia dónde van. Señor, yo sé que muchos quieren hacer esta oración. Y si tú quieres hacer esta oración en este momento, te voy a ayudar a hacerla. Dile: Dios, te doy gracias porque me amas. Gracias porque tú no quieres que yo me pierda. Gracias porque me has llevado a escuchar este mensaje. Señor, no sé, pero hoy te abro mi corazón. Quiero entrar a ese camino que eres tú. Hoy te abro mi corazón. Entra a mi corazón, perdóname mis pecados, lávame con tu sangre que derramaste en la cruz. Hazme un hijo tuyo. Yo quiero vivir de hoy en adelante contigo en tu camino y llegar a la presencia de Dios cada día. Gracias, Señor. Recíbeme de todo corazón, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Si hoy hiciste esta oración, tú eres un hijo de Dios. Busca al Señor, acércate a Él, lee la palabra, ve a una iglesia, ve a un lugar donde puedas conocer más de Él y puedas crecer. Gracias por estar sintonizando este canal y de veras que será de mucha bendición para tu vida. Gracias, Dios me los bendiga. Hasta luego. Alfa y Omega TV, por una cultura que transforme.